Buenas tardes. En este video hablaremos sobre un tema fundamental para comprender la importancia del derecho en nuestra vida cotidiana. Hablaremos sobre la diferencia entre las reglas. Las reglas que han sido importantes desde el inicio del ser humano, porque ya nos han visto determinadas del comportamiento humano en sociedad, ya que gracias a esta podemos regular varios aspectos de la vida cotidiana. En primer lugar, hablaremos sobre las diferencias entre la moral y el derecho. Si bien es cierto, ambas se ven regidas a la conducta humana, hay ambas diferencias entre las dos. Por ejemplo, la moral es aquella que nace netamente del conocimiento o del ser o del pensamiento del ser humano, o sea, de su conciencia. En cambio, el derecho es algo que ya estipula la conducta humana en sociedad. Eso quiere decir que ya comienzan a nacer las normas escritas, las normas jurídicas, etcétera, ¿no? Posteriormente, vamos a hablar sobre lo que son las reglas del trato social y las normas jurídicas, sus principales diferencias. ¿Qué nos dicen las reglas del trato social? Lo que nos dicen es que regulan nuestro comportamiento, por ejemplo, nuestra educación, nuestra cortesía, nuestra forma de relacionarnos con el resto de las personas. Y las normas jurídicas, ¿qué nos dicen? Son las formas ya que nos delimitan un comportamiento, por ejemplo, lo que nosotros podemos y lo que nosotros no podemos hacer dentro de un determinado territorio. El estudio de estos temas lo que nos permite es comprender mejor lo que es el derecho, la jurisprudencia y cómo todo este tipo de reglas nos ayudan a normarnos de la sociedad, nos ayudan al comportamiento entre sí y nos ayudan sobre todo a estipularnos, a tener una manera adecuada de cómo comportarnos o no en la sociedad. Esto es importante ya que nos permite conocer conceptos de la Constitución y conceptos jurídicos, ¿no?, importantes para el desarrollo de esto. Posteriormente vamos a analizar uno de los dos juristas más importantes de lo que es el derecho. Por un lado tenemos a Hans Kelsen y por otro lado tenemos a lo que es Herbert Hart. Hans Kelsen nos propone un sistema jurídico mucho más normado, por ejemplo con reglas jerarquizadas y unas leyes mucho más estrictas. Por otro lado, Herbert Hart nos propone un sistema jurídico más enfocado a lo que es la moral, o no tanto a la moral, sino más a lo que es un sistema jurídico más interpretativo, que apele más a la conciencia humana. Ubi societas ibi ius, donde hay sociedad hay derecho. Esta frase nos recuerda que en todo tipo de convivencia necesitamos de reglas. Por eso que en este video analizaremos las principales diferencias entre tipos de reglas. En la sociedad existen diferentes tipos de reglas que buscan orientar el comportamiento de las personas. Aunque estas tienen un mismo fin, que es mantener el orden, sus características siguen siendo distintas. Las normas morales. Estas nacen de los valores de una persona, buscando diferenciar tanto lo bueno como lo malo. Ahora hablaremos de las reglas de trato social. Estas son normas de cortesía y buena convivencia jurídica que se aprenden por la cultura de la sociedad, y aunque estas no sean obligatorias por la ley, si no se las cumple, puede generar una mala imagen. Ahora vamos a hablar de las normas jurídicas. Estas son creadas por el Estado, por lo que su cumplimiento es obligatorio para todas las personas. Y de no ser así, existen sanciones como multas o la prisión. Estas buscan garantizar el orden y la justicia. La moral y el derecho. A pesar de que las dos regulan la conducta humana, tienen diferencias muy significativas. La moral, por su parte, es el conjunto de principios y valores que obtiene el ser humano en su familia, en la sociedad o básicamente sus creencias. Su cumplimiento depende netamente de la conciencia, y si no se cumple o no se respeta, se obtiene como consecuencia el reproche social y el sentimiento de culpa. ¿Sabías quién es el padre de la moral? Exacto, Sócrates, porque centró su pensamiento en la ética, la virtud y el comportamiento correcto de las personas. El derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado con el fin de regular la convivencia humana. Ayudan a garantizar el orden y la justicia social. Su cumplimiento es netamente obligatorio y si no se cumplen, se obtienen sanciones legales como multas e incluso penas de prisión. Ulpiano es uno de los juristas más importantes del derecho romano y es considerado uno de los padres del derecho debido a sus aportaciones en las ciencias jurídicas. Una de las principales diferencias que existe entre moral y derecho es que la moral actúa en base a la conciencia y a la ética personal, mientras que el derecho actúa en base a normas obligatorias respaldadas por la autoridad del Estado. Sin embargo, ambas buscan orientar la conducta humana y promover una convivencia. Además, muchas de las veces estas están complementadas, ya que muchas de las leyes han sido creadas en base a valores como el respeto, la honestidad, la dignidad y la igualdad. Y para concluir, terminaré diciendo que la moral es lo que se cree o incorrecto en base a valores, y el derecho es lo que se prohíbe o se permite mediante la ley. En nuestra vida diaria convivimos con muchas normas que regulan nuestro comportamiento. Muchas de ellas vienen desde las costumbres, las tradiciones o desde la convivencia, mientras que otras están directamente regidas por el Estado y son de carácter obligatorio. Pero, ¿y qué son las reglas del trato social? Son pautas que buscan mantener una convivencia armónica entre todos.
Estas reglas se aprenden en la escuela, en la familia y en la sociedad. Algunos de estos ejemplos pueden ser saludar al llegar a un lugar, darles gracias, pedir permiso o respetar los turnos al hablar. Ahora, ¿qué son las normas jurídicas? Son reglas establecidas por el Estado que regulan la conducta de las personas, garantizan el orden y la justicia en la sociedad. Estas reglas no suelen estar escritas en una ley como tal, sin embargo, su incumplimiento puede recaer en críticas y desaprobación de las otras personas. Entre sus principales características tenemos que estas son obligatorias, que son generales y que son coercibles. Esta última quiere decir que el Estado está en total derecho de aplicar sanciones si esas normas se incumplen. Algunos de sus ejemplos son pagar impuestos, respetar las leyes de tránsito, respetar los contratos y no cometer delitos. La principal diferencia es que las reglas del trato social dependen mucho de las costumbres y de la aceptación social, mientras que las normas jurídicas son creadas por la autoridad competente y su incumplimiento puede generar consecuencias legales, como multas, sanciones o penas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente le da fuerza a una ley? ¿Por qué cumplimos las normas jurídicas? Hoy lo resolveremos viajando a la mente de dos de los juristas más importantes en la historia, Hans Kelsen y Herbert Lionel Adolphus Hart. Empecemos por Kelsen. Para él, el derecho debe limpiarse de la moral, de la política o de la religión. El derecho es puramente ciencia. Kelsen nos dice que las normas jurídicas son mandatos coactivos, es decir, que si cometes un acto ilícito, viene una sanción. ¿Y de dónde viene la validez de una norma? Kelsen se inventa la famosa pirámide de Kelsen. Una norma es válida porque otra norma superior la respalda. Y en la cima de todo esto se encuentra la Grundnorm o norma fundamental jurídica. En resumen, para Kelsen el derecho es un sistema cerrado de normas y sanciones. Pero luego llega Hart y le dice: un momento, Kelsen, el derecho no es solo un policía amenazándote con una multa. Hart asegura de que el derecho es la combinación de dos tipos de reglas primarias, las que nos imponen deber, lo que no podemos hacer, como por ejemplo, no robar. Reglas secundarias, las que nos dicen cómo crear, cambiar o aplicar esas reglas primarias. Aquí introduce su concepto clave, la regla de reconocimiento, que no es una hipótesis abstracta como la de Kelsen, sino un hecho social. Los jueces y ciudadanos aceptan ciertos criterios para saber qué es ley y qué no. Pero en sí, ¿cuál es la diferencia clave? Mientras Kelsen ve al derecho como una estructura fría de normas y sanciones obligatorias, Hart le da el toque más humano y social, explicando que las normas funcionan porque las autoridades y la sociedad las aceptan y las adoptan en su día. ¿Y tú, qué prefieres? ¿La pirámide de Kelsen o las reglas sociales de Hart? En conclusión, las diferentes reglas nos permiten comprender la convivencia de la sociedad, que esto depende mucho de las diferentes normas. Cabe aclarar que no son iguales, pero sí tienen mucha relevancia cuando se juntan. Como por ejemplo la norma moral, que rige nuestras acciones mediante nuestra conciencia y valores. Asimismo, conocer las teorías de Kant nos ayuda a comprender que el derecho no es solo leyes, sino también... Como estudiante de derecho es fundamental entender estos dos conceptos y saberlos diferenciar de una buena manera, ya que ambos funcionan para entender un sistema jurídico y un ordenamiento jurídico en un estado de justicia. Mientras que la ideología de la Constitución es el funcionamiento de la práctica y su evolución. Finalmente, podemos decir que el derecho no actúa de manera aislada, sino también tiene relación con lo que es las normas morales y de la sociedad. Porque la justicia evoluciona en la UNACH.